Hello everybody, how is everyone doing this lovely day? I hope you guys are having fun. ¿Cómo está todo el mundo? Espero se estén divirtiendo. ¿Cómo les va? Hello, my name is Jesús Miguel. Mi nombre es Jesús Miguel. Contentísimo de tenerlos una vez más acá en nuestro programa de Aprendiendo Inglés con mucha fuerza. ¿Cómo está todo el mundo? Espero que estén muy bien. Espero que hayan pasado y estén teniendo todavía un fabuloso día. Nosotros continuamos con la clase número 10 y ya entramos al tema del pasado. La clase pasada nosotros empezamos hablándoles de una introducción al pasado simple. Cuando nosotros hablamos sobre esta introducción al pasado simple, nosotros esencialmente queremos decir lo siguiente. El pasado simple es una acción, como dice su nombre, que está en el pasado, que terminó en el pasado y se quedó allí. El pasado simple en la clase pasada, muy bien, valga la redundancia, nosotros hablamos acerca de la posibilidad de utilizar el verbo to be, el verbo ser y el verbo estar. Ahora hablaremos acerca de los verbos que no son to be. Todos los otros verbos, toda la gama extensa de otros verbos, tales como, por ejemplo, pintar, salir, caminar, pasear, viajar, etc. Y eso esencialmente es to be. Muy bien. Dice así, tenemos el pasado simple. A finished action in the past. Una acción pasada. Muy bien. Y esto, lo que les voy a mostrar a continuación, es, la clase de hoy se va a dividir en lo siguiente. Les voy a enseñar el uso y el significado de lo que es el verbo pasado simple, toda la estructura gramatical que esto envuelve. Y a su vez también les voy a explicar la forma y la pronunciación. Cuando nosotros hablamos del pasado simple, dice así, es una acción que está terminada en el pasado. ¿Qué significa entonces pasado simple? Es a finished action in the past. Este es el significado. Y aquí les tengo pues algo muy ilustrado. Miren este ejemplo. I saw a good film last night. Yo vi una buena película anoche. Si te das cuenta, miremos la línea del tiempo. Aquí tenemos el ahora. Esta línea, muy bien, tenemos la palabra ahora. Tenemos la palabra now, que es ahora, y tenemos a la persona que ha visto una película. Aquí está el film, aquí está la persona. ¿Y cuándo es que lo ha visto? Fíjate, date un vistazo aquí. ¿Alguna relación con el ahora? Para nada, lo ha visto en el pasado. Eso es el pasado simple. Es una acción que está terminada, una acción culminada, pero ¿cuándo? Una acción culminada en el pasado. Se trata esencialmente de eso. Pasado simple, algo que no tiene vigencia hasta hoy. Pasado simple es algo que no tiene ninguna repercusión hasta el momento en cuanto al presente. Eso, estimados, es el pasado simple. Algo que terminó y por lo general está acompañado con indicadores de término. Cuando nosotros hablamos de un indicador de término, ¿a qué se refiere esto? Last night, anoche. Eso, estimados, es un indicador de término. Por ejemplo, yo vi una película, dice, I saw a good film last night. Yo vi una buena película anoche, por ejemplo. ¿Y qué significa eso? Pues que la vi anoche, ¿no? ¿Y cuándo fue? En el pasado. Eso, estimados, es lo que define el pasado simple. Vamos a otra cosa. Vamos a dar el concepto un poco más a detalle. Dice así. The past simple is used to talk about things that happened in the past, are finished, and have no connection with the present. We usually know when the action happened. El pasado simple, dice, se usa para hablar acerca de cosas que sucedieron en el pasado, están terminadas, o sea, no tiene, cuando digo terminadas, es que ya terminó, no pasa nada. And have no connection with the present. Y no hay ninguna conexión con el presente, no hay repercusión alguna. Por ejemplo, yo dejé de fumar hace 5 años. Quiere decir que hoy no fumo más. Cuando digo yo... no lo sé, yo viajé a Disneyland el año pasado.
quiere decir que yo viajé a Disneyland y que ya terminó la acción. El viernes pasado nosotros ordenamos pizza para que venga el delivery. ¿Cuándo fue eso? Pues el viernes pasado. Ya terminó la acción. Eso es a lo que yo apunto. No hay ninguna repercusión ni conexión con el presente. Pero usualmente nosotros sabemos cuándo es que la acción terminó. Aquí es donde yo hablaba del indicador de término. Anoche, la semana pasada, el mes pasado, hace 5 segundos, cuando renuncié a mi anterior trabajo, cuando me mudé a cuando yo dejé de vivir en aquella casa, cuando me casé por primera vez, qué sé yo, cuando viajé a Europa, la década pasada, en mi vida pasada, lo que tú quisieras que sea pasado. Eso es saber cuándo la acción terminó. Ahora, vamos a la siguiente parte. Dice así. Vamos a hacer ciertas preguntas para confirmar que se ha entendido esta explicación. ¿Is the action in the past? ¿La acción es en el pasado? Oh, yes. Claro que sí, la acción es en el pasado. ¿Is the action finished? ¿Qué opinan? ¿The action, la acción, está terminada? Claro que sí. No hay ninguna repercusión. ¿Is there any connection with the present? ¿Hay alguna conexión con el presente? Mira esto. La acción pasó aquí. ¿Y tiene alguna conexión con el presente? No, acá está el presente. Y no hay ninguna conexión. Por lo tanto, no, there is no connection with the present. Do we know when it happened? ¿Sabemos cuándo sucedió? Yes, usualmente ponemos la fecha de término. Y ahora, habiendo explicado esencialmente lo que significa el pasado simple, te voy a mostrar... Te voy a mostrar cómo se construye gramaticalmente. Y esto tiene ciertas reglas para considerar. Regla número 1. La mayoría de verbos en el pasado simple, la gran mayoría, tiene lo siguiente. El pasado simple, dice así, tiene verbos regulares. Regla número 1, casi todos son verbos regulares. Y solo se le adhiere la ed al final del verbo base para obtener el verbo en pasado. Vamos a explicar mejor esta parte. Dice así. Cuando nosotros tenemos el pasado simple, por ejemplo, del verbo correr, caminar, mirar, preguntar, abrir, en español vamos a tener un ejemplo. El verbo caminar. ¿Cómo se conjuga el verbo caminar en pasado, en español? Yo caminé. Tú caminaste. Ella caminó. Nosotros caminamos. Ellos caminaron. ¿Te das cuenta que el español requiere saber el final de la oración para poder saber cómo conjugarlo? Por ejemplo, el yo caminé. Tú caminaste. El T es el final. Nosotros caminamos. Pero caminar en español viene del ir. Caminar. Ahora con comer yo comí. Es diferente, yo caminé. ¿Te das cuenta? En español tienes que memorizar muchos finales para cada verbo. Para la terminación ar, para la terminación para la terminación ir, etc. En inglés es muy fácil. No tienes que memorizar finales, solo tienes que saber que la gran mayoría de verbos son regulares. De manera que le pones una ed, como está aquí, al final del verbo y ya está automáticamente conjugado. Por ejemplo, walk, el verbo walk es en español caminar. Y está en presente aquí. Pero caminé es walked. Profesor, y si quiero decir tú caminaste, you walked. Y nosotros caminamos, we walked. Entonces, ¿es el mismo verbo para todos los sujetos? Claro que sí. No es como español, que caminé es diferente a caminamos y a caminaron. Caminasteis. ¿Te das cuenta? Es diferente para cada uno. En cambio, en español, pues es lo mismo. Perdón, en inglés es lo mismo. El verbo open es el verbo abrir y está en presente. Pero mira aquí. Opened. 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 Abrí. O tú abriste. She opened. We opened. They opened. Por ejemplo. Ellos abrieron. ¿Te das cuenta que solo le pones la ed y punto? Watch es el verbo mirar. Watched. Yo miré, por ejemplo. Ask.
es el verbo preguntar o pedir. Asked. Ahora, es importante que sepan los finales, cómo la pronunciación juega un papel básico aquí. Escuchen cómo es en presente y en pasado y lo que distingue la pronunciación. Presente, walk. Pasado, walked. Presente, open. Past, opened. Present, watch. Past, watched. Presente, ask. Past, asked. Walked, open, watched, asked. Esa t es lo que diferencia el presente del pasado, esencialmente. Very good. Segunda excepción, todos los verbos que terminan en e. Como ya termina, recuerden que en la primera parte, en la regla número 1, a los verbos se le agregaba la ed. Pero si tu verbo termina en d, no le vas a agregar otra ed, si ya termina en e. La regla dice que le agregas una d nada más y el verbo automáticamente ya está conjugado. Lift, lift. ¿Te das cuenta? Solo una d. Like, liked. Nada más. Regla número 3. Si tu verbo termina en y, pero antes de la y hay una consonante, por ejemplo, apply, que es el verbo postular. Apply. O try, que es el verbo intentar. Dice la regla que si tú tienes, por ejemplo, una y y antes una consonante, entonces se le anula la y y se le coloca la i latina. Y tienes esto, la ied. Por lo tanto es applied. Apply, applied. Try, tried. Por ejemplo. Y si tu verbo termina en consonante, vocal, consonante, como está aquí, one vowel and one consonant, una consonante, vocal, consonante, como el verbo stop, termina en consonante, vocal, consonante, ¿verdad? Vamos a ponerlo un poco más grande, para que lo puedan ver. Aquí stop termina en consonante, vocal, consonante. Mira, consonante, vocal, consonante. La regla dice que acá le duplicas la última consonante, ya sea cualquiera que fuese. En este caso, la última consonante de stop es una P, ¿verdad? Y se convertiría en stopped. Plan también termina consonante, vocal, consonante. Y se le duplica la última consonante, cualquiera que fuese, más la ed. Pero hay un detalle, profesor. Me pareció que el verbo open también termina en consonante, vocal, consonante. Mire, consonante, vocal, consonante, pero aquí no está conjugado. No le ha duplicado la última n. Y aquí viene la gran excepción. Cuando ustedes, estimados, tengan lo siguiente. Cuando ustedes tengan la sílaba tónica. Uy, creo que no se puede ver, disculpen, ahora sí se puede ver. Cuando ustedes tengan la sílaba tónica, que es la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, aquí tienes una vocal y aquí tienes una vocal. ¿Cuál de ellas tiene la sílaba tónica? ¿Cuál tiene la mayor fuerza de voz? ¿La O o la E? En realidad es la O. La O es la que tiene mayor fuerza de voz. Entonces se interpreta así. Open. Open. ¿Qué dice la regla para que yo pueda duplicar la última consonante? Dice que the stressed word, la palabra que tenga la sílaba tónica, tiene que ser la última vocal. Aquí no es la última vocal, aquí es la primera vocal. ¿Te das cuenta? Para que abajo, en stop, se haya cumplido la regla. No puedo bajar porque voy a demorar. Para que se cumpla la regla debe ser consonante, vocal con la mayor fuerza de voz, consonante. Aquí no cumple esa regla, a pesar de que sea consonante, vocal, consonante. En cambio, cuando nosotros tenemos acá stop, sí. Consonante, sílaba tónica, consonante. Y tenemos stopped, por ejemplo. Plant, etc. Muy bien, habiendo visto eso, entonces pasamos a otra parte. Dice así. Nota que nosotros no, como les decía hace un momento, no también es un agregado, no duplicamos la última consonante siempre y cuando el verbo termine en Y, W o X. Por ejemplo, enjoy termina en consonante, vocal, consonante.
cuando termina en Y, X o W, no se le duplica. Por ejemplo, allow, allowed, enjoy, enjoyed. Estas son otras excepciones para duplicar esto que está aquí. Lo que les decía, when the final syllable is not stressed. Lo que les decía, cuando no es stress. Stress significa que esta sílaba tónica, que es la mayor fuerza de voz. Tienes open, opened, listen, listened, discover, discovered. Ahora, en British English, la L naturalmente y usualmente se duplica, incluso si la sílaba no sea unstressed. En otras palabras, cuando tu verbo termina en L en inglés británico, simplemente lo duplicas, porque en el americano no lo hacen así. Por ejemplo, cancel, cancelled, se le duplica la última L. Travel, traveled, y se le duplica la última L. Por ejemplo, la última regla que te voy a brindar el día de hoy es una regla un poco más difícil. Es llamado los verbos irregulares. Cuando nosotros llamamos un verbo irregular, ¿a qué se refiere con eso? Se refiere a lo siguiente. Hasta el momento yo te he dado reglas. En caso de, aplico esto. En caso suceda A, aplico esto. En caso termine en D, termine en consonante, vocal, consonante. En caso de muchas cosas, pues simplemente aplico algo. Sin embargo, aquí nosotros no tenemos una estructura a seguir. Aquí nosotros simplemente nos guiamos de otra parte más avanzada. Aquí nos guiamos únicamente de nuestra memoria. Do es el verbo hacer y el pasado de do es did. Yo hice, por ejemplo. Tengo la palabra take, que es el verbo tomar algo, tomarlo, agarrarlo. Por ejemplo, ve y toma ese lapicero que está sobre la mesa, ese bolígrafo, ese virome, y tráemelo. Y el verbo took es el pasado de take. Te das cuenta que no ha cambiado completamente la estructura. No es como estos, que simplemente le agregas algo al final. En cambio acá cambia. Por eso es que se le llama irregular, porque no sigue un patrón como está aquí. Aquí, en caso de, yo aplico otra cosa. En cambio aquí el patrón no se respeta, no hay ningún patrón. Come es el verbo venir. Came es el vine, vinimos, es el pasado. Find es el verbo encontrar. Found es el verbo yo encontré, tú encontraste, etc. Go es el verbo ir. Went, en este caso, pues yo fui, nosotros fuimos, ellos fueron, etc. Have es el verbo tener. Had, yo tuve, ellos tuvieron, nosotros tuvimos. Buy es el verbo comprar. Y tengo luego el verbo bought. Bought es el verbo en pasado de buy y se pronuncia así. Bought. Bought. Es como una B-O-T. Bought. Y bought es yo compré. Tú compraste, ella compró, etc. Stand es estar de pie, permanecer de pie. Stood. Como he escuchado alguna vez, stand up, por ejemplo. Stood es permanecí de pie. Yo estaba esperándole. I stood there. Me puse de pie allí. Estuve parado allí, en otras palabras. Ring es el verbo hacer sonar algo. Por ejemplo. Como cuando hace sonar algo. El timbre en este caso. You ring the bell. O cuando alguien te llama por teléfono. ¿No has escuchado que dice ring, 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 ring? Eso es ring. Y luego tenemos say, que es el verbo decir. Y el pasado, que es said. Yo dije, tú dijiste, ella dijo, etc. Para que nosotros formemos el negativo, pero antes de esto, me gustaría, antes de hablar del negativo, me gustaría mostrarles algo. Ok, aquí está. Disculpen, esta lista es una lista de verbos irregulares. Profesor, hasta ahora nos ha hablado usted acerca de estos verbos regulares, irregularmente hablando también, muy bien, como estos verbos, pero ¿dónde las encuentro? ¿Dónde encuentro esta lista? ¿Y cuántos son? Porque usted nos acaba de mencionar, profesor Jesús, que nosotros debemos memorizar estos verbos. Nosotros debemos, con el fin de poder aprender el idioma,
memorizarlos ya que no respetan ninguna estructura como lo hacen los demás? Mi respuesta es sencilla. Ustedes aquí tienen una lista de verbos irregulares. Y son solo 154, como los 154 Pokémones. ¿Ok? Verbos irregulares en inglés. Esta lista está colgada en nuestros grupos. Muy bien. Si no tienes esta lista, puedes escribirnos para que podamos darte el link de los materiales y puedas tener todos los materiales disponibles. Mira aquí. Dice lo siguiente. Por ejemplo, vamos a escoger un verbo sencillo. El verbo break. El verbo break es el verbo romper. Y está, mira, incluso me he dado el gusto y el lujo de poder traducirlos todos al español para que tengas una idea más clara de lo que significa. Acá dice romper, break. Ahora, creo que se ha copiado mal. Ahora sí, break, romper. Break, aquí la primera columna, en donde dice infinitive, esta columna, en la que tú puedes ver acá, es el presente. Los verbos en presente. La segunda columna son verbos en pasado, y esto es lo que debes aprender, el presente y el pasado. La tercera columna la veremos en unas clases más. Todavía no es necesario. Tienes el verbo break y el pasado es broke, por ejemplo. Otro, tienes el verbo build, que es construir, y tienes built, por ejemplo. Tienes el verbo come, el verbo came, por ejemplo. Entonces, si te das cuenta, lo que te he enseñado hasta ahora es aprender a hacer la parte positiva del verbo. Todo esto lo que te he enseñado es hacer solamente la parte positiva. Ups, creo que ni siquiera puedo hacer la parte. Esta parte positiva del verbo. Y al verbo pues simplemente le cambias poniéndole una ed o siendo un verbo irregular y memorizando cuál es el verbo que necesitas poner. Sin embargo, cuando tú tengas que negar, como aquí, y esta es la parte cool de la clase, todo lo que te he enseñado hasta el momento desaparece, señores. Profesor, ¿cómo es eso que desaparece? Claro que sí. Todo esto que te he mostrado hasta el momento, las reglas que te he dicho, se anulan cuando tú tengas un negativo. Por ejemplo, usamos la palabra didn't. O podemos usar también la palabra did not. Ambos es lo mismo, didn't, did not, para que nosotros neguemos una acción en el pasado. Yo no fui al gimnasio ayer, por ejemplo. Yo no comí pizza. Yo no viajé el año pasado a Europa. Yo no me gradué, por ejemplo. Yo no limpié la casa anoche. Y tenemos una negación. Pero lo casual y lo curioso, señores, uno, es que este didn't significa no, pero es un no en pasado. Y lo tienes que poner cada vez que se utilice el pasado simple y lo quieras negar. Y se dice de la siguiente forma. I didn't, mira, aquí está la palabra no. Understand. El verbo understand está en presente, señores. ¡Qué interesante! Profesor, entiendo entonces que cuando quiera yo negar, tengo que poner el didn't, porque la regla es así. Pero aparte, el verbo ya no lo pongo en pasado, sino lo pongo en presente. Así es. La respuesta fácil es sí. ¿Estaría mal entonces decir I didn't understood? Claro que sí. Vamos a ver el verbo understand. Vamos a buscarlo aquí para que te quede más claro. Oops, sorry. Aquí está. El verbo understand en presente. Mira cómo se escribe. Termina en AED, ND. Y en pasado es understood. Termina en OOD. Cuando tú quieras decir, en otras palabras, por ejemplo, yo entendí la clase. I understood the class. ¿Y esto qué es? Esto es una oración positiva. I understood the class. Yo entendí la clase. Oración positiva, ¿verdad? Ahora mira esta. I didn't understand the class. Y esta es una oración que es negativa, como tú podrás ver. En otras palabras, lo que te vengo a decir es, cuando es positivo, apréndete las reglas que te he dicho. Todo lo positivo. Yo viajé, yo fui, yo comí, yo cociné, yo leí, etc. Pero cuando sea en negativo,
el verbo vuelve al presente. Y lo único que le pones es un didn't. Y ese didn't trabaja con todos los pronombres. Ya no es como el presente, donde teníamos cuando teníamos do not, solo para I, you, we, they. Y teníamos doesn't para he, she. ¿Te acuerdas que habían 2 clases de no? Bueno, en pasado solo tenemos una clase de no. Y esa clase simplemente le pones el didn't y ya está. Y el verbo en presente. Y estaría mal ponerlo didn't understood en pasado, por ejemplo. Very good. Vamos a otra. Dice así. We form questions. Oh, y eso es el pasado, como les mostré. Y formamos preguntas poniéndole el did. El did no significa nada para la pregunta. Realmente no tiene una relevancia. El did, recuerden, no significa cosa alguna. Pero tienes que ponerle porque la clase es así. Porque la regla dice que es así. Por ejemplo. Did you understand the class? ¿Entendiste la clase? Pero este did es como si no existiera en realidad. Porque tú podrías preguntar... Porque tú podrías preguntar lo siguiente. ¿Tú entendiste la clase? Pero es el did. En realidad el did es lo que tienes que colocar porque la forma es así. La estructura gramatical, la regla dice que para hacer una pregunta en pasado, necesariamente tienes que colocar la palabra did. Necesariamente. Muy bien. Entonces, aquí tienes did you understand the class? ¿Entendiste la clase? Y el verbo continúa estando en presente. ¿Dónde cambia realmente el verbo? Aquí, en el positivo. Aquí dice understood con doble O. Eso es el pasado. Pero cuando quieras negar o preguntar ya que la regla sea nula, colocamos solamente understand en presente para negativo y pregunta. Por lo tanto, será mucho más sencillo ahora entender lo siguiente. We form questions. Nosotros formamos preguntas utilizando did. Y el infinitivo, la forma en presente, por así decirlo. Did you watch the film? ¿Tú viste la película? Ahora, acá está en presente, mira. Y a pesar que estamos hablando del pasado, tú viste la película, eso se debe a que, naturalmente, estimados, la regla es así. Pongámoslo de esa forma. La regla es así. Y tenemos la palabra did en este caso. Usamos el pasado simple, como previamente mencionado. ¿Lo usamos para qué? Lo usamos, dice, to talk about, para hablar acerca. ¿Acerca de qué? An action or situation in the past which is finished. Para una situación o acción en el pasado que está terminada. We often say when it happens. Y decimos a menudo cuando esto sucede. Y tenemos un indicador de término, como les expliqué antes, tales como yesterday, last night, last month, last year, ayer, anoche, el mes pasado, el año pasado, etc. Chris phoned me yesterday. Chris me llamó ayer. He wanted to ask me something. Él me quiso preguntar algo. ¿Te das cuenta? Pregunta, did you enjoy the concert last night? ¿Disfrutaste el concierto anoche? Por ejemplo. Did you enjoy the concert? Otro. We can use the past simple with for. Utilizamos el pasado simple con for. ¿Para qué? To talk about something that continued for a period of time. Para hablar acerca de algo que continuó con un periodo de tiempo. And ended, y terminó, in the past, en el pasado. I lived in Rome for 2 years. Yo viví en Roma por 2 años. Then I went to work in Japan. Luego me fui a trabajar a Japón. Y podemos utilizar, utilizamos el for, como ustedes ven aquí. ¿Para qué? Para dar a entender que la acción continúa por un periodo de tiempo. Yo viví en Roma por 2 años. Y luego fui a trabajar a Japón. Y viví por 2 años. Acá está el pasado, año 1, año 2 y hasta aquí es a donde llegué a vivir. Ya no llegué a vivir al año 3 ni al año 4 y no tiene repercusión con el ahora. Muy bien, vamos a practicar un poco entonces
el tema del pasado. Oh yeah. Dice así, vamos a practicar este tema. Vamos a bajar esto aquí. Excellent. Muy bien, dice así. Complete the sentences, completen las oraciones using the past simple, usando el pasado simple, la forma del pasado simple, and the words in brackets, dependiendo de qué, muy bien, forma te pidan, utilízala. Ahora, para esto ustedes ya han tenido nuestra lista de verbos, porque el día de hoy van a utilizar esta lista, es indispensable que la tengas. Es más, si la puedes imprimir y tener la lista en un file, un folder, en algo donde tú quisieras tener todos tus apuntes de inglés, por ejemplo, sería bueno que lo tengas impreso. Y de esta forma, pues, puedas aprender mucho más rápido el inglés. Entonces, todo el mundo con la lista de verbos porque ahora tenemos que practicar. Dice así. We went on holiday to Scotland last year. Nosotros fuimos de vacaciones a Scotland el año pasado. Y usamos went porque el verbo que tenemos que conjugar aquí es go. Vamos a la número 1. Yo, pasado de take, took. Very good. I took a taxi. Yo tomé un taxi from the airport to the city center. Del aeropuerto hasta el centro de la ciudad. Number 2. El verbo que usamos acá es walk. Caminar. Y tenemos we. ¿Qué significa nosotros? Nosotros caminamos. Entonces, walk ¿será regular o irregular? Pues te diré que walk es regular. Por lo tanto, walked. To the park, al parque, and then, y luego, nosotros, we, play. ¿Será regular o irregular? Play es regular. Por lo tanto, tenemos we played. Nosotros, dice, jugamos tenis. Very good. Number 3. The man in the shop, el hombre que está en el negocio, en esa tienda. The man in the shop, y tienes la palabra say. Say es regular o irregular. ¿Qué dice tu lista de verbos? Les voy a ayudar aquí. El verbo say. Aquí está. Say. Y el pasado de say es said. Se pronuncia algo así como tengo sed. Igual. Said. The man in the shop said. Dijo. Something to the woman. Algo a la mujer. But she. Pero ella. Y tenemos un negativo aquí, señores. ¿Por qué? Porque acá tenemos esto. Not here. Y cuando negamos, les dije que poníamos el didn't, ¿verdad? Muy bien. Y después del didn't, ¿qué colocábamos? El verbo en presente. Didn't hear him. No le oyó a él. En otras palabras, the man in the shop, el hombre en la tienda, dijo algo a la mujer, pero ella no le oyó a él. Good. Number 4. Tenemos el verbo ring. El verbo, podemos usar ring cuando quieres llamar a la puerta. Ring, ring. Tocas el timbre. O ring es hacer sonar algo en este caso. Ring the bell, hacer sonar la campana. I ring, y el pasado de ring es irregular. Es rang. I rang the doorbell. Yo toqué el timbre. And a woman, y una mujer. Y tenemos el verbo open. ¿Es regular o irregular? Pues open es regular. Por lo tanto, and a woman opened the door. Una mujer abrió la puerta, por ejemplo. Number 5. Tienes la palabra write. El verbo write es el verbo escribir. I write, yo escribo. I write what? Yo escribo qué. I write a letter. Yo escribí una carta. Y el pasado de write es wrote. Es irregular. Y nosotros tenemos aquí wrote. Como ustedes podrán ver. Vamos a la W. Write. Escribir. Pasado, wrote. Y esto es lo que tienes que copiar. La segunda columna. I wrote a letter to a friend. Yo le escribí una carta a un amigo. And then, y luego. Y tenemos la palabra post. Y cuando hablamos de post es publicar. And then I posted it. Y luego yo lo publiqué. Number 6 es una pregunta. Porque aquí tiene el signo de pregunta, de question mark.
You understand, tu entender. Entonces vamos a ponerlo así. Recuerden que para las preguntas usábamos did. Did you understand the film? ¿Entendiste la película? Did you understand the film? Y B dice no, punto. I tried. Tried es la clase de verbos, es regular, pero es la clase de verbos que termina en Y consonante. ¿Y qué le pasaba a esos verbos? Pues sucedía que I tried to understand it. Yo intenté entenderlo, por ejemplo. But the actors, pero los actores, ¿qué sucede con los actores? Pasado del verbo speak, ¿es regular o irregular? Pasado del verbo speak. Es irregular, claro que sí, ¿verdad? Entonces, but the actors spoke very quickly. Los actores hablaron muy rápidamente. Por ejemplo. Number 7. You buy some clothes at the market. Tú comprar algo de ropa en el mercado. Es una pregunta, ¿verdad? Entonces, recuerden que para la pregunta es muy sencillo. Primero le ponemos el did, nada más. El sujeto y el verbo en presente. Did you buy some clothes at the market? ¿Compraste ropa en el mercado? Te das cuenta que el pasado es muy sencillo. Demasiado, diría yo. Did you buy clothes at the market? Y cuando es negativo, simplemente le pones didn't. Lo que es difícil es el positivo en realidad. Vamos a la siguiente. Dice así. Yes, sí, yo compré, tal vez. I bought, porque el pasado del verbo buy es irregular. Por lo tanto es bought. Yes, I bought a pair of trousers and a shirt. Sí, compré un par de... Cuando hablamos de trousers en inglés británico significa pantalones. En American English le dicen pants. And a shirt y una camisa. Number 8, número 8. Dice así. You enjoy the festival. ¿Tú disfrutar el festival, por ejemplo? ¿Qué opinan? You enjoy the festival. Es una pregunta. Entonces, sabiendo cómo se realizan las preguntas, pues nosotros ponemos el did primero. Did you enjoy the festival? ¿Tú disfrutaste del festival, por ejemplo? Yes, it. Y tenemos un negativo. ¿Te acuerdas cómo es el negativo? Le poníamos didn't, nada más. Más, didn't. Y le poníamos el verbo en presente. Listo. It didn't rain. And we, y nosotros. ¿Nosotros qué? Esto es positivo. El pasado del verbo listen es un verbo regular. Por lo tanto, listened to some good music, por ejemplo. Yes, it didn't rain. Sí, no llovió. And we listened, y nosotros escuchamos, to some good music. Nosotros escuchamos buena música, por ejemplo. Aquí hemos revisado, hacia algo velozmente hablando, el tema del pasado simple en positivo, negativo y pregunta. Entonces, ¿tenemos tiempo por uno más? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver acá. Dice, make sentences using the correct form of the past simple. Haz oraciones usando la forma correcta, de el pasado simple que está aquí. Ejemplo. When you leave the party. When you leave the party. Y cuando dice, esto es que está desordenado, desorganizado, ¿verdad? Y tenemos lo siguiente. When did you leave the party? Cuando tú, dice, te fuiste, saliste, te retiraste de la fiesta. Es una pregunta, ¿verdad? Bueno, hasta el momento es una pregunta. La siguiente, pues también es una pregunta. Y dice así. When, ¿qué se hacía con las preguntas? Poníamos el did, ¿verdad? When did you, cuando tú, y el verbo en presente. Solo copio el resto. When did you finish your exams? Por ejemplo. Exams. When did you finish your exam? ¿Cuándo terminaste tus exámenes?
Si te das cuenta, pues simplemente agregamos el did, la question word, que en este caso es el when. Pues when, cuándo, cómo, por qué, dónde. En ese caso, when. Did you finish? Tú terminaste your exams, tus exámenes. Número 2. Dice así. I wait for an hour, but he not phone. Parece que aquí hay una combinación de positivo o negativo. Vamos con el verbo wait. ¿Es regular o irregular? Pues wait sí es regular. Será I waited for an hour. Yo esperé por una hora, pero él no llamó. But he, ¿cómo era el negativo? ¿Cómo era el no? Didn't. He didn't phone. Yo esperé por una hora, but he didn't phone. Pero él no llamó. Nunca lo hizo. Number 3. You watched the news on TV last night. Es una pregunta. ¿Se acuerdan cómo nosotros hacíamos la pregunta? Pues nosotros simplemente colocábamos el did. Para una pregunta colocábamos el did, luego el sujeto, y en este caso el sujeto ¿cuál es? El sujeto aquí es you. Very good. Acá, did you watch the news? Y el verbo en presente. Did you watch the news on TV last night? Did you watch the news on TV last night? ¿Viste las noticias en la televisión anoche? Por ejemplo. Vamos a la número 4. Dice así. Mark stopped smoking last month and he started playing tennis again last week. Mark dejar de fumar mes pasado, él empezar jugando tenis otra vez semana pasada. Está desordenado. Bueno, para empezar, que no es pregunta. Muy bien. ¿Será negativo? Parece que no. Vamos con el siguiente. Dice Mark. Ahora, stop pertenece a la lista de verbos que son consonante, vocal, consonante. Por lo tanto, será stopped smoking. Perdón, estoy un poco mal de la garganta todavía. Mark stopped smoking last month. Coma, and Mark dejó de fumar el mes pasado. And he started. ¿Es un verbo regular o irregular? Es regular. Por lo tanto, se le coloca solo la ed. Started playing tennis again last week. Etc. Sería week. Very good. Acá dice que Mark dejó de fumar el mes pasado y luego dice que él comenzó a jugar tenis otra vez la semana pasada. Very good. Vamos al siguiente. Dice así. He asked me a question, but I not know the answer. Parece que es una parte positiva y negativa. Él preguntarme una pregunta, pero yo no saber respuesta. Vamos a conjugarlo bien ahora. El verbo ask, ¿es un verbo regular o es un verbo irregular? ¿Qué opinan? Pues en realidad es un verbo regular. Por lo tanto, solo colocaremos la ed. He asked me a question. Él me hizo una pregunta. Pero, y tenemos un negativo. ¿Qué hacíamos con el negativo? I didn't. No, yo no sabía the answer. I didn't know the answer. Yo no sabía la respuesta, por ejemplo. Number 6. Dice así. I lived there for a few years. I, que es el sujeto, se copia igual porque es el protagonista. Live. Entonces aquí el live, ¿qué es? ¿Un verbo regular, irregular? ¿Por qué regla se rige? Por la regla de los que terminan en e. ¿Se acuerdan las reglas que les comenté? I lived. Se le coloca solo la d. I lived there. Yo vivía allí. Y el resto se copia igual. For a few years.
Yo viví allí por unos cuantos años, coma, pero, but, y tenemos un negativo en pasado. I didn't like the place. Y el verbo va en presente como mencioné anteriormente. Estupendo, esta es la primera parte que hemos tocado acerca del pasado simple. Espero les haya sido de mucha ayuda. Vamos a seguir practicando, les seguiré enviando información acerca y ejercicios acerca de este tema para que puedan practicarlo. Las personas que quieran comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro chat. Muy bien, hacemos con el chat del Facebook, en el Messenger nos escriben y gustosamente podemos responder a todas sus preguntas. Esta clase ha sido brindada gracias al auspicio y coprotagonismo del grupo Aplica Digital School, el cual, estimados, es la entidad que provee estos cursos junto conmigo, el profesor Jesús Lima, quien te lo provee de manera directa. Estamos muy contentos que estás avanzando, sobre todo ya tocando el tema del pasado, que es muy importante. Estupendo, nos quedamos aquí, nos vemos la siguiente semana. La siguiente clase, disculpe. I'll see you next lesson. Thanks very much to everybody and enjoy the rest of your day. Disfruten el resto del día que tengan. Thanks very much, I'll see you next lesson. Bye bye, thank you.